Parte segunda del capítulo de modulación del curso Sistemas de Radiocomunicaciones Navales y Compatibilidad Magnética de la Universidad de Cádiz. Estábamos hablando sobre la banda base analógica que estábamos metiendo en los equipos de radio. Bien, ¿cómo se modula? Pues mediante un modulador. ¿Qué es un modulador? Pues un modulador no es ni más ni menos que un equipo electrónico donde por un lado se introduce la banda base, que vamos a llamar MDT o BB. MDT sería moduladora, sigo diciendo. Moduladora, mensaje y banda base es lo mismo. Yo no voy a usar moduladora para no liarnos con portadora ni con modulada. La portadora es una señal senoidal que tiene una frecuencia angular que puede ser fija o variar en el tiempo. Eso ya lo veremos. Esto de aquí que pone omega CT es C de carrier, la portadora. Omega os recuerdo que es igual a 2πf y esa FC de la frecuencia de la portadora de carrier es justo la frecuencia que hay que poner en el transmisor, donde tenemos que radiar, que tenemos que emitir con la emisora, ¿vale? Bien, pues si nosotros multiplicamos, no sumamos, sino multiplicamos la frecuencia de la portadora por la frecuencia de la banda base, nos sale una señal modulada, que como veis aquí es la multiplicación m de t por el coseno de omega ct. Están multiplicados, ¿vale? Bien, al modular alteraremos las características de una onda senoidal pura, que es la portadora, y le podemos alterar de tres formas distintas: en amplitud, en frecuencia o en fase. Sigo diciendo, estamos hablando de modulación analógica, ¿eh? Entonces podemos modularla, variarle sus parámetros en amplitud, frecuencia, en fase, normalmente solo en uno o en dos o más a la vez. Y eso se varía mediante un proceso de multiplicación de frecuencias. ¿Cuál es la voz humana normalmente? ¿Qué espectro tiene? Cada uno tiene su espectro cuando habla, sus características de vocales, que son amplitud, tono y timbre. La amplitud es esta que tenemos aquí, desde 0 hasta el máximo que llegue nuestras frecuencias hablando. El tono es justamente ese máximo de frecuencias que tenemos, o sea, esa amplitud máxima. ¿En qué frecuencia las tenemos? Pues fijaros, si aquí va desde 0 hercios hasta 4 kilohercios, lo que sería la densidad espectral de potencia normalizada para la voz humana según los yankees, pues a una universidad americana o el ejército americano que habrá estudiado esto, en este caso sería de 0 a 300 o 500 hercios. Estamos viendo que tiene el máximo de potencia. Esto significaría una voz humana grave. Perdón, sí, grave, completamente grave. Un señor que ha fumado mucho y que se toma muchas copas de cazalla. Pues lo tendría por aquí. Si fuera una mujer que no fumase y no tomase cazalla, pues este máximo no estaría aquí, ya estaría por aquí. ¿Por qué? Porque ya sería un poco más aguda. Os recuerdo, bajas frecuencias de audio grave y altas frecuencias de audio agudo. Grave, agudo. Entonces, como las mujeres tienen voces más agudas que los hombres, pues su densidad espectral máxima estaría por aquí. Si fuera un niño, pues seguramente ya estaría por aquí, en los 1000 hercios, antes de que cambie la voz, ¿vale? Y si fuera una niña diciendo ¡ii! Cabreada en un restaurante, pues seguramente estaría ya por los 1500 hercios. Y ya si se pone a llorar, pues podría llegar hasta aquí. Bien, pues entonces, la amplitud de la voz es cuánta potencia podemos entregar en todas las frecuencias, fundamentalmente en la máxima. El tono, ¿dónde se encuentra esa máxima potencia? Y nos falta el timbre. Y el timbre son los armónicos fundamentales de esta máxima potencia. Fijaros que si esto anda por aquí, vamos a suponer en 200 hercios, aquí tienen un múltiplo, otro máximo, aquí hay otro máximo y aquí hay otro máximo. Bueno, pues el hecho de que tenga aquí un máximo, otro máximo, otro máximo y otro máximo caracterizan la voz
de la persona que está hablando. De manera que cuando hablamos por teléfono o cuando hablamos a alguien sin que nos vea, es capaz de reconocernos por nuestra voz, ¿vale? Y eso es simplemente por el timbre de la voz. Bien, pues ya sabemos cuál es el espectro de la banda base de voz. En bajas frecuencias vamos a tener máximos y en altas frecuencias se van a reducir. Toda esta parte de aquí son armónicos y fijaros que a partir de 3000 hercios, de 3 kilohercios, pues realmente que perdamos esto no impide que se pueda reconocer a una persona por su voz. Con lo cual, cuando hablamos por radio, nos permite reconocer a las personas por la voz si es que antes hemos hablado con ellos. Si no, no, claro, obviamente. ¿Vale? Bien, esto sería, por ejemplo, un interface de un equipo de radio que sea controlado por ordenador. Exactamente es un PCR1000, ¿vale? Y puede recibir, estamos refiriendo a la banda base en audio, en fax, en datos, en teletipo. Y tenemos aquí una serie de controles que nos permiten filtrar en bajos, en graves, o sea, en graves, en agudos, perdón, en bajos, en altos, en graves, en agudos, quitar el altavoz, subir el volumen. Todo lo que estamos haciendo es, a ver cómo lo digo yo, definir el interfaz de entrada dentro de un transmisor o el interfaz de salida del altavoz en un receptor. Por ejemplo, si tenemos una línea de entrada por detrás o por delante en el ordenador, pues le podemos dar más o menos volumen, podemos apagarlo, podemos escucharlo y podemos ver cómo están llegando las señales de audio con qué parámetros. ¿Vale? Bien, aquí lo que tenemos es una portadora. Esta es una señal senoidal de una frecuencia dada que está sin alterar. Pero podemos meterle hay que meterla en el modulador por la entrada de portadora y luego hay que meter una señal de banda base que lo más sencillo para explicarlo es una señal senoidal de frecuencia mucho menor la de la banda base que la de la portadora. Y podemos modular en amplitud, que es lo que se llama modulación lineal. Fijaros que las variaciones de la banda base, la forma que tiene, se reproduce en la amplitud de la portadora y eso se llama modulación en amplitud o modulación lineal. Y si nosotros nos ponemos a hablar y la forma de la portadora se altera no en su amplitud, sino en su frecuencia, fijaros, cuanto más alta es la amplitud, más se acercan los ciclos, cuanto más baja es la amplitud negativa, se alejan los ciclos. Cuando estamos en cero, estamos en fase con la portadora. Bien, pero eso ya lo haremos la tercera parte, porque me interesa que quede muy claro y que sea un solo vídeo, como poco, el que utilicemos dedicado a la modulación, al proceso de modulación. Muchas gracias. Desde el Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales os habló el profesor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo de la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz. Nos vemos en la parte número 3.